Pero como nuestra naturaleza humana, ¿usted cree que callamos? En ocasiones no. Nos defendemos, hablamos cosas con enojos, con iras y con muchas cosas más. Pero al transcurso de esta enseñanza vamos a darnos cuenta de la importancia que usted y yo tenemos para poder bendecir y qué es lo que no tenemos que hacer en contra de nuestra familia. Entonces, hay muchas bendiciones que están retenidas. Hay muchas bendiciones que la familia no recibe. Hay muchas bendiciones que no las pueden gozar o disfrutar y están retenidas. Y puede haber gente, puede existir hermanos, hombres, mujeres de Dios, que en momentos de euforia pueden clamar a Dios, pueden levantar su voz al cielo y decir: Señor, no veo las promesas tuyas, no veo tus provisiones, hazme justicia. Y en ocasiones es como que le queremos ordenar a Dios que nos bendiga a la fuerza. Y en ocasiones podemos levantarnos hasta en contra del enemigo, en contra de Satanás, y le puede declarar o puede ordenar al enemigo: Satanás, devuelve lo que tú me tienes retenido, devuélvemelo con creces, con intereses. Eso no es tuyo, eso es de mi familia. Y déjeme decirle que en ocasiones el problema no es Dios, el problema tampoco es Satanás. El problema es nuestro vocabulario. Hay palabras que pueden retener muchas veces bendiciones que Dios quiere brindarlas. Hay palabras que muchas veces no permiten que usted pueda recibir la bendición de parte de nuestro Dios. Entonces, en realidad existe una falta o una ausencia en nuestra familia de bendiciones, y es por muchas veces por la culpa de los padres, hombres, mujeres e inclusive hijos en la familia. Yo no sé si usted cómo es su confesión día tras día en su familia, en su hogar. Si usted bendice o no bendice a los miembros de su familia. Pero eso tiene que ver muchas cosas con las cuales está su hogar, cómo está caminando. Están en miseria, en situaciones difíciles, complicaciones con los jóvenes, con muchas cosas, pero es por el vocabulario y por la confesión que hace la persona. Entonces, no es culpa de Dios, ¿es culpa de quién? Muchas veces de nosotros mismos. Entonces, la pregunta es: ¿qué estamos confesando? ¿O qué estamos proclamando a favor de nuestra familia? ¿Cuáles son nuestras palabras? Si son palabras de afirmación o son palabras de destrucción, de ofensas y muchas cosas más. Y el que ofende realmente tira la piedra y se olvida muchas veces. Pero el que recibe la ofensa anda con la herida. Y es por eso que debemos tener mucho cuidado cómo es nuestro hablar día tras día. Entonces, cuando usted y yo nos damos cuenta, y a la luz de la palabra, usted y yo nos damos cuenta que hemos fallado con nuestro hablar, hemos hablado de una manera errada, déjeme decirle que ahí es la oportunidad donde usted puede clamar al Dios vivo y pedir ayuda. Es ahí donde usted puede decirle: Señor, ayúdame a controlar mi lengua. Como usted dice, es engañosa, es perversa. Así es muchas veces nuestra lengua. Es engañosa y es perversa. No la puedo controlar. Dice la Biblia que el que sabe controlar su vocabulario y su lengua es sabio. Y estamos para aprender. Y esa es la importancia donde usted y yo tenemos para poder reunirnos los viernes y los domingos, para poder ser instruidos y ser capacitados a través de su palabra,
Pero lo maravilloso que usted y yo tenemos que hacer o nos toca hacer es obedecer. ¿Queremos bendición? Tenemos que obedecer. ¿Queremos ver días buenos? Nos toca obedecer a Dios. Amén. Entonces, ¿cómo demostramos o cuándo demostramos que bendecimos a los miembros de nuestra familia? Cuando hablamos o proclamamos cosas buenas sobre ellos. El pastor Joel también decía el domingo, muchas veces la vaca no se acuerda cuando era ternera. Y si usted, los adultos, retroceden algunos años, 20, 30, 40, no sé cuántos, pero cuando usted era adolescente, cometía también errores, situaciones. Le hacíamos dar coraje a nuestros padres, enojos y muchas cosas más. Entonces, padres, realmente todos tenemos la necesidad de crecer en el ámbito espiritual y Dios nos ha llamado a soportarnos el uno al otro, a poder ver y entender que nuestros hijos o el cónyuge también les falta madurar, les falta crecer. Pero es con la ayuda y con el amor de Dios que nos vamos a ayudar a soportarnos el uno al otro. En Primera de Pedro, abra su Biblia, por favor, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 9. Dice el texto: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Entonces, fuimos llamados para heredar ¿qué? Bendición. Y el texto bíblico lo deja muy claro. No devolvamos mal por mal, ni maldición por maldición. ¿Y la maldición qué es? Decir cosas malas. No solamente el insultar y cosas groseras. Cuando usted y yo hablamos cosas negativas, contrarias a otras personas, estamos declarando palabras de maldición. Entonces, Dios quiere que cada uno de nosotros salgamos de lo ordinario y entremos en lo extraordinario. O sea, usted y yo debemos entender que nuestras palabras crean atmósferas. Sus palabras crean atmósferas en su familia. Atmósfera de paz, atmósfera de quietud, atmósfera de confianza. Entonces, ¿cómo está su atmósfera en su familia? Usted la sabe. Aquí nos vemos bonitos, nos vemos bien el uno al otro, excelente. Pero ¿cómo es la atmósfera en nuestro hogar? ¿Cómo es la atmósfera en nuestra familia? Entonces debemos analizarnos qué clase de atmósfera se percibe dentro del hogar. Amén. Entonces, cuando alguien habla mal o maldice a algún miembro de la familia, ¿sabe qué está haciendo? Lo está denigrando. Cuando alguien habla mal sobre un miembro de la familia, lo está humillando. Lo humilla con palabras ofensivas, con palabras negativas, con palabras insultantes muchas veces, con gestos, con tantas cosas que se puede ofender a una persona. Pero debemos tener cuidado con nuestras palabras. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a hablar, saber qué decir en los momentos que muchas veces nos quiere dar enojo o ira, saber controlar nuestro lenguaje. ¿Por qué tenemos que controlar nuestro lenguaje? Porque nuestra lengua tiene un poder creativo.
la lengua tiene un poder creativo. Entonces, ¿qué podemos hacer con ella? Con nuestra lengua podemos edificar, pero también a la vez podemos destruir. Con nuestra lengua podemos impulsar a nuestros hijos a que busquen de Dios. Podemos impulsar a nuestro cónyuge, si no es cristiano, a que él busque de Dios realmente. Pero con nuestro lenguaje también podemos detener o ser piedra de tropiezo muchas veces para que ellos conozcan a nuestro Dios. Entonces, con nuestra lengua, realmente, o con nuestro lenguaje, podemos destruir muchas cosas, pero Dios nos ha llamado a edificar las vidas, a edificar nuestro hogar, a edificar nuestra familia. Y el mayor ejemplo en la Biblia sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en una escena maravillosa con los discípulos y la gente, los padres, yo me imagino en esa escena, los padres llevaban a los niños a los pies del maestro y algo curioso pasó con los discípulos que le dijeron: ¿por qué molestan al maestro? ¿Por qué lo molestan? Pero él con palabras sabias le dijo: ¿por qué le niegan que vengan los niños a mí? Dejad que los niños vengan a mí. No se lo impidan, porque de tales es el reino de los cielos. Y eso puede ocurrir muchas veces cuando un padre o una madre no es cristiana, impide, e inclusive siendo cristianos, el niño tiene el deseo de comprometerse con Dios, tiene el deseo de pertenecer a un ministerio, las niñas al ministerio de danza, niños al ministerio de teatro. Hay muchos ministerios, pero hay padres, como no buscan comprometerse, le dicen: ¿sabe qué? No puedes ir porque me demandas compromiso, me demandas que yo madrugue, y ese no es mi compromiso. Entonces, hay actitudes con las cuales el padre puede detener el avance de un joven o de un niño. Pero el deseo del Padre Celestial, a través de nuestro Señor Jesucristo, es que la gente, la familia, entienda que Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos dio el ejemplo de que la familia es importante para Él. Entonces, nuestra naturaleza realmente ofende. Ofendemos de muchas maneras. Si yo le digo: levánteme la mano, ¿quién no ha ofendido? Yo creo que nadie va a levantar la mano, porque todos ofendemos. Con una actitud, con palabras, con acciones, de diferentes formas ofendemos a veces. Pero Dios nos ha llamado ¿a qué? A bendecir. O sea, ¿qué tenemos que hacer con nuestra lengua? Bendecir y refrenarla en el momento que quiere maldecir. En Primera de Pedro, ahí mismo, capítulo 3, versículo 10, dice el texto: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué tiene que hacer? Refrenar su lengua de maldecir o de hacer mal, y sus labios no hablen engaños. Entonces, si usted y yo queremos ver días buenos en el entorno familiar, en nuestro círculo familiar, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, ¿qué tenemos que hacer? Refrenar muchas veces nuestra lengua o nuestro vocabulario y no hablar cosas negativas en contra del otro. Dice el texto bíblico en la palabra de Dios que de toda palabra ociosa, ¿qué van a hacer un día? Vamos a dar cuenta. Si usted y yo no nos arrepentimos, un día daremos cuenta de nuestro vocabulario. Créame que en la familia surgen situaciones para crecer en el ámbito espiritual. Usted enseña a perdonar, usted enseña a bendecir.
usted crece espiritualmente. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 29, dice el texto: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. ¿Qué nos dice aquí el apóstol Pablo? No usen o no empleen un lenguaje ofensivo ni grosero, sino más bien que sea útil y que sea bueno y que resulte de estímulo a las demás personas. Palabras de estímulo cuando usted le dice al joven: tú sí puedes, tú eres inteligente. Años atrás los padres antiguos le decían: tú no puedes, a ti solamente te faltan que tengas las orejas de ese animalito. Y lastimaban y ofendían a los niños. Los lastimaban, les truncaban. Muchas veces los niños querían crecer en los estudios. Y los padres, ¿qué decían? No, tú solamente necesitas leer y escribir, con eso te basta. Tú necesitas estar aquí en la finca, en la hacienda, y poder criar los animales y todo eso. Y ahí los truncaban. Y creaban unas maldiciones en su generación, en esa criatura. Pero usted y yo estamos aprendiendo a que nuestro lenguaje debe ser útil y bueno, y que impulse a nuestros hijos a hacer y cumplir el diseño que Dios tiene establecido con ellos. Somos llamados a usted y yo a hablar verdades a favor de ellos, que ellos entiendan que la palabra de Dios es real, que ellos aprendan a conocer a nuestro Dios. Yo sé que el joven, el muchacho, muchas veces no quiere buscar, se retiene en ocasiones. Y nos toca como padres decir: Dios, dame estrategias, sabidurías para inculcarles, para darle a él un impulso para que él busque realmente a Dios y que Dios se le revele realmente a su vida. Si ve la importancia que usted y yo tenemos como padres. Entonces nuestras palabras pueden herir. Y no solamente pueden herir, nuestras palabras pueden lastimar a nuestro cónyuge. Nuestras palabras pueden lastimar a nuestros hijos. Porque con nuestras palabras, usted y yo formamos una familia bendecida. Y con nuestras palabras también podemos destruir la armonía que puede existir en nuestro hogar. El libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 18, dice el texto: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. La lengua de los sabios es, usted y yo ya estamos aprendiendo a ser hombres y mujeres sabios. Y usted y yo tenemos palabras de poder restaurar, de poder sanar un corazón, de poder bendecir, de hablar cosas buenas a favor de cada uno de los miembros de nuestra familia. Dice el texto que nuestro vocabulario es como medicina, con sus palabras. ¿Cómo es o cómo surge nuestro vocabulario para que sea como medicina? Cuando usted y yo muchas veces confesamos que hicimos mal. Déjenme decirle que a veces la embarramos como hombres, como mujeres. Y con nuestro vocabulario podemos confesar y muchas veces reconocer que hicimos mal y pedir perdón. Y de esa forma, usted y yo estamos sanando el corazón de nuestro cónyuge
o de nuestros hijos. A veces como padres los ofendemos, los lastimamos. Y ahí es ese momento que tenemos la oportunidad realmente de abrazar a nuestros hijos y decirles, ¿sabe qué? Yo como padre me equivoco también. No soy perfecto. Cometo errores todavía y te pido perdón. Entonces, lo importante que podemos ver en el Antiguo Testamento, cuando Dios le dice, le da una orden a Moisés y le dice, anda y dile a Aarón y a sus hijos, ¿qué les dijo? Que proclamen bendición a favor de ¿quién? A favor del pueblo. Y esa es la actitud que usted y yo debemos tener, proclamar bendición a nuestra familia, el poder bendecir a nuestros hijos. Un día nuestros hijos se irán, o un día usted y yo como padres partiremos de este mundo, pero debemos dejar identidad en ellos, debemos dejar huellas realmente, que ellos confíen en Dios, que ellos sientan y vean que nuestro Dios es un Dios real. Cuando usted sienta el hablar mal o maldecir, es mejor bendecir. Bendígalos. Cuando sienta que va a hablar algo negativo, muérdase los labios y no diga cosas negativas, y mejor bendígalo. El apóstol Sojo le decía, dile al que está al lado o a tu pedazo de bendición. Y nuestras familias son bendición. Nuestras familias son benditas por Cristo Jesús. Pero nos toca a cada uno de nosotros realmente rendirnos ante Él y obedecerle. Somos llamados a bendecir y no a despreciar. Somos llamados a perdonar y no a andar con resentimientos ni con ira. Y cuando perdonamos, como les decía, sanamos el corazón de nuestra familia. ¿Cómo bendecimos o cuándo bendecimos a los miembros de nuestra familia? Cuando hay unidad dentro del hogar. Podemos estar juntos dentro de la familia, pero podemos estar divididos. Podemos compartir la sala y todo, pero muchas veces puede haber divisiones entre cada uno de los miembros de la familia. ¿Y hay unidad en el hogar? No hay unidad. No existe la unidad. Entonces Dios nos manda que usted y yo permanezcamos no solamente juntos, sino también en unidad. El libro de Mateo capítulo 12, versículo 25, ¿qué dice el texto bíblico? Jesús se dio cuenta de lo que ellos pensaban y les dijo, si los habitantes de un país se pelean entre ellos, el país quedará destruido. Si los habitantes de una ciudad se pelean unos contra otros, la ciudad quedará en ruinas. Y si los miembros de una familia se pelean entre ellos mismos, se destruirá la familia. Y ahí, déjeme el texto bíblico ahí. Si ve el texto bíblico, dice que si los miembros de una familia se pelean entre ellos, ¿cómo va a ser esa familia? Va a ser destruida. Habrá ruinas, habrá caos, habrá situaciones difíciles, pleitos. Yo sé que en nuestra familia ya no existen los platillos voladores, pero muchas veces existen palabras ofensivas que destruyen la familia. Entonces, ¿qué nos toca hacer cada uno de nosotros? Mantener unida a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestro hogar, a nuestra familia. Mantener esa unidad. Y nuestro Señor Jesucristo nos daba un ejemplo maravilloso y le decía, Padre Celestial,
así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. ¿Si ves la importancia de la unidad? Nuestro Señor Jesucristo nos daba ese ejemplo maravilloso y nos enseña lo valioso y lo importante que usted y yo tengamos la unidad en nuestra familia. Pero el libro de Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Dice el texto: aquellos que se niegan a cuidar de sus familias, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peor que los incrédulos. Pero yo les voy a leer en la versión Reina Valera. Dice el texto: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y la pregunta viene y dice así: ¿qué estás proveyendo para tu familia? Y no solamente habla de las provisiones de dineros en el área económica, no. Porque hay muchas maneras de proveer a nuestra familia y nuestro hogar. Proveer unidad, proveer confianza, proveer seguridad dentro del hogar. Hay muchas formas con las cuales usted y yo podemos proveer paz en vez de conflictos o en vez de tensiones. Podemos proveer un oasis, pero también podemos proveer un desierto en nuestro hogar. Entonces, tenemos que autoanalizarnos. Y créanme que los diseños de nuestro Padre Celestial a darle sabiduría a nuestros pastores para poder llevar este tipo de series es para que usted y yo nos demos cuenta en qué estamos errando, qué estamos fallando. Y de esa manera realmente poder reconocer y poder cambiar esa área fea de nuestras vidas. ¿Qué puede existir dentro del hogar? En el hogar pueden existir gritos. En el hogar pueden existir ofensas y muchas veces maltratos psicológicos. Pueden haber humillaciones, inclusive raíz de amargura. Cuando una persona tiene una raíz de amargura, contamina a las demás personas. Se ofende por todo. Nada le cae bien. Todo está mal. Entonces, ¿qué estamos proveyendo dentro de nuestra familia? ¿Estamos bendiciendo nuestra familia y manteniéndolas en unidad? ¿O realmente estamos destruyéndola con nuestras palabras? Ya que en nuestra familia, con nuestra palabra debe haber gozo, debe haber alegría, debe haber contentamiento, el poder disfrutar, de gozarnos, de poder contar, digamos, un chiste sano entre los hijos y los padres. Eso ayuda a fortalecer realmente la confianza con los padres y los hijos. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 nos enseña el texto bíblico. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Que todos dentro de nuestro hogar hablemos una sola cosa. Hablemos de Dios, hablemos de fe,
Hablemos de confianza en nuestro Dios. Que nuestro vocabulario realmente entre nuestro hogar se maneje de una manera sana. Entonces glorificamos a Dios cuando usted y yo nos esforzamos en mantener la paz en nuestra familia. Glorificamos a Dios cuando usted y yo realmente reconocemos que no somos una familia perfecta, pero buscamos realmente ser una familia que ha sido edificada con la presencia de Dios y que estamos caminando realmente a cumplir los designios y los propósitos a los cuales Dios nos ha llamado. Ya que una familia dividida no va a permanecer en pie. Cuando hay una familia en pleitos, se va a desintegrar. ¿Qué puede desunir a una familia? El rencor y la ira, los pleitos. Y es ahí cuando es vital y es muy necesario que usted y yo abramos nuestro corazón. En ocasiones en el altar familiar o en las reuniones a solas con nuestros hijos, con el cónyuge, y abrimos nuestro corazón y confesamos y expresamos a veces los motivos de las heridas o las ofensas, y es ahí donde entramos en una situación de recuperación, de restauración familiar, y es bueno. Entramos a una sanidad donde se reconoce que hay ofensas, pero también se reconoce que hay defectos y también tenemos virtudes. Y es ahí donde usted y yo somos llamados con la ayuda de Dios a poder aceptar, a poder amar y perdonar dentro de la familia. Ya que esa forma de ser va a hacer que en nuestro hogar que exista una familia fuerte, donde exista la unidad y se van a fortalecer los lazos familiares. Bendecimos a nuestra familia cuando aceptamos a las demás personas como son y los perdonamos. Efesios 4, del versículo 1 y 2, dice el libro de Efesios, dice el apóstol Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Somos llamados a soportar y a perdonar. Y en la familia, realmente uno aprende eso. Uno muchas veces como hombre, y es ahí cuando yo muchas veces no logro entender. Se me hace difícil, en el sentido que cuando uno como hombre hace un chiste al cónyuge, a la pareja, y le dice: no, a ver, ya compórtese, usted ya no debe ser así. A veces mi esposa me dice: usted ya es pastor, ya no debe ser así. Pero si viene otra persona y hace ese mismo chiste, ahí la mujer se ríe. Y no lo voy a entender. Le hace el mismo chiste y la mujer se ríe. Pero realmente ahí es cuando somos llamados a soportarnos, a perdonarnos, a valorarnos. De esa manera usted bendice, porque usted lo acepta a él, usted acepta a la mujer, acepta a los hijos. ¿Qué más? Y algo muy importante que usted y yo, como padres, que tenemos la responsabilidad, bendecimos a nuestros hijos y bendecimos a nuestra familia cuando el hombre o la mujer tiene temor de Dios. Usted y yo no sé si en la Biblia lo ha leído alguna vez, y si no lo ha leído, vaya a ver la historia de Obed-Edom. En el libro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 10 al 11, podemos ver que en la historia de Obed-Edom, el arca, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo
3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom, ¿y a quién? A toda su casa. El hecho de que un padre o una madre con temor de Dios, hay una presencia de Dios en su vida. Y la presencia de Dios va a bendecir no solamente al hombre o a la cabeza o al cónyuge, sino toda la familia va a ser bendecida. Y aquí vemos que el arca estuvo en la casa de Obed-edom, ¿cuántos meses? 3 meses. Pero déjeme decirle que el diseño de Dios no es que Dios quiere bendecirnos solamente 3 meses. Es continua. De forma continua, de forma permanente. Dios quiere bendecir nuestras familias y Él anhela y que quiere que exista una atmósfera suya dentro de nuestro hogar. Usted y yo como padres somos llamados realmente a buscar santidad. Y eso hace de que en su familia exista bendición. Exista bendición. ¿Qué podemos decir como conclusión? Que en cada una de nuestras familias, usted y yo necesitamos que la presencia de Dios se manifieste. La presencia de Dios puede estar ahí, pero Dios quiere manifestarse realmente en cada uno de nosotros, en nuestros hijos. Y como le decía al inicio, usted y yo no sabemos de cuántas cosas Dios nos ha guardado en el transcurso del día de hoy. Pero existe una cobertura poderosa a favor de nuestra familia cuando hay un temor y cuando queremos obedecer y honrar a nuestro Padre Celestial. ¿Qué podemos decir? Que usted y yo somos llamados a proclamar palabras de bendición a nuestros hijos. Tenemos la responsabilidad realmente plena de hablar cosas buenas, de catapultarlos al diseño que Dios tiene establecido para sus vidas. Necesitamos llevarlos a ese viaje. Y no le digo un viaje a un paseo familiar. Eso es importantísimo porque eso hace una unidad y fortalece la familia. Pero un viaje espiritual donde usted y yo vayamos y cumplamos el destino y el diseño de Dios para cada uno de nuestros hijos y nuestra familia. Como conclusión debemos decir que nuestras palabras marcan para bien o marcan para mal. Y necesitamos proclamar las bendiciones que están establecidas aquí en su palabra. Bendiciones que realmente ante los ojos de Dios dice Él, mis bendiciones son sí y son amén. Y cuando la palabra de Dios nos revela nuestras vidas, nuestras palabras realmente van a ser de bendición para nuestra familia, nuestros cónyuges o nuestros hijos. Porque la palabra revelada va a hacer que el espíritu de nuestros hijos o de nuestra familia cobre vida, se fortalezca. Una palabra de parte de Dios da vida. Una palabra de parte de Dios realmente marca el corazón de nuestros hijos. Y es a eso que somos llamados, a hablar bien en nuestro hogar, hablar bien y a favor de nuestra familia. Yo le invito a que se ponga de pie. Habían 2 preguntas al inicio que se decía, ¿qué estamos proclamando? ¿Qué palabras estamos diciendo a nuestras familias? ¿Qué estás proveyendo para tu hogar? Y ahí con sus ojos cerrados. Y esto no solamente con los padres,
porque la responsabilidad también es de los jóvenes que hablan a favor o en contra de sus padres. Dios nos ha llamado a honrar a nuestros padres. Dios nos ha llamado a amarnos y a soportarnos el uno al otro. Y si usted ha hablado o habla palabras negativas en contra de sus hijos, en contra de su cónyuge o en contra de usted mismo, tiene la oportunidad en esta noche de poder reconocer y ser sincero ante los ojos de Dios y poder decirle: Dios, realmente mi vocabulario no es tan bueno. A veces no sé controlar mi vocabulario. A veces lanzo palabras que muchas veces no me doy cuenta. Y esas palabras logran lastimar, herir. Y me he dado cuenta que no soy llamado para hacer eso. He sido llamado para recibir bendición, para heredar bendición y bendecir. Padre Celestial, Señor mi Dios, en esta noche reconocemos, Padre Celestial, nuestra naturaleza humana y entendemos, mi Dios, que eres tú, el Dios poderoso, y que te necesitamos, mi Dios, día tras día. Hoy reconocemos, Señor amado, que en nuestros labios salen palabras muchas veces ofensivas y que necesitan, Señor amado, ser cambiadas y transformadas. Ayuda a cambiar nuestro lenguaje. Ayuda a cambiar nuestra forma de hablar. Ayúdanos, Señor amado, a que podamos mantener una unidad en nuestra familia y no que con nuestras palabras la desintegremos. Ayúdanos, por favor, Espíritu Santo de Dios. Sigue ministrando nuestras vidas. Tú eres el único que puedes convencernos de justicia, de juicio y de pecado. Ayúdanos a autoanalizarnos, mi Dios, en esta noche y poder reconocer delante de ti, Señor amado, cómo están nuestras vidas, cómo está nuestra familia. Ayúdanos a entender la importancia que ellos son. Por favor, ayúdanos a valorarnos el uno al otro, a amarnos, así como tú nos amas, aún a pesar de nuestros errores. Dios, hoy te pedimos, Padre Celestial, de tu gracia, de tu extra gracia a nuestras vidas. Realmente reconocemos, mi Dios, que sin ti no lo podríamos hacer. Es con tu ayuda, es con tu presencia. Ayúdanos a mantener una atmósfera tuya en nuestros hogares. Una atmósfera tuya, oh Cristo Jesús. Y que el poder de tu Santo Espíritu se manifieste en nuestros hijos. Por favor, sé propicio, Espíritu de Dios, y ayúdanos. Dios, te damos gracias, Padre Celestial, porque a través de cada enseñanza somos confrontados y nos llevas a poder tener un cambio en nuestras actitudes. Ayúdanos a tener esa disposición y esa disponibilidad en nuestras vidas y en nuestros corazones, a poder aprender a obedecerte cada día más y más. Y es a ti que te damos gloria y honra en esta noche, mi Dios. Y te damos gracias a ti, poderoso Dios. Yo declaro palabras de bendición sobre tu pueblo, mi Dios.
Proclamos que tus bondades se hacen reales en cada uno. Tu fidelidad, tu amor, tus promesas. Cada una de las cosas que tienes establecidas en tu palabra, oh Dios, se cumplen en ellos. A ti la gloria y la honra, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos.